Nuestros hijos buscan respuestas al mundo actual y para ayudarlos debemos estar preparados. Guadalupe Radio presenta la videoserie Padres Protagonistas con Alicia Contró, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. A veces me preguntan, ¿por qué tengo que explicar determinado tema con mi hijo o con mi hija si no me ha preguntado? Bueno, si ese es tu caso, te regreso la pregunta. ¿Y este hijo o esta hija en cuestión normalmente aborda esos temas contigo? ¿Tranquilamente pregunta de estas cosas? Si la respuesta es no, o pues no lo sé, me habla de muchas cosas, pero de sexo nunca hemos hablado, pues papá, mamá, podremos quedarnos sentados, porque quizá seguiremos esperando las preguntas que no llegarán. Porque hay niños o niñas que no saben que el tema lo tienen abierto con nosotros. Jóvenes, jovencitas, que no se sienten quizá con la confianza o no tienen la personalidad para abrir fácilmente estas preguntas. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues vamos a verlo ahora. Seguimos en esta serie especial para Guadalupe Radio, Padres Protagonistas. Y ahora vamos a ver algunos consejos claves para andar el camino. ¿Qué camino? Pues que estamos avanzando en la educación afectiva y sexual, la educación sexual integral para nuestra familia. Bueno, pues hay 4 criterios clave que van en orden de importancia de cómo ir abordando la profundidad o diferentes temas con nuestros hijos. Así que vámonos por el primero. Su forma de ser. Te pregunto a ti, ¿te has dado cuenta que los hijos suelen ser distintos entre ellos? No sé si tengas 1, 3, 5 como yo, pero los hijos son distintos. Y me refiero a su forma de ser en este tema en particular, en cuanto a su comunicación. ¿A qué tanto preguntan? Ojo, solemos tener 3 tipos de hijos, pero a veces están un poquito mezclados. Vamos a hablar de estos 3 y luego hablamos de estos que pueden ser una mezcla entre cada uno. Primero, los hijos que suelen preguntar mucho y de todo. Son estos niños, estas niñas, estos jóvenes que te podrían hacer cualquier tipo de comentario en frente de cualquier persona. Suelen ser a veces poco prudentes y en temas de sexualidad a los papás nos agobian muchísimo. Ahora, ¿con qué va a salir esta niña? Papás, estos son los hijos fáciles, porque en cuanto a este tipo de conversaciones, va a ser más fácil hablar con ellos porque serán un libro abierto. Por regla general, estos niños, si tienen contacto con desinformación, serán prontos en sacar esto que les empezó a hacer ruido por dentro para compartirlo y saber si realmente es cierto o no lo que han escuchado, lo que han visto, lo que les han platicado. Y entonces, aunque sean momentos inapropiados, lo más probable es que nos enteremos. Niños o niñas que preguntan de todo. Luego tenemos aquellos que no preguntan, que suelen ser más tímidos en estos temas más profundos de conversación. El problema es que, como platicábamos en la introducción, a veces los papás usamos como primer criterio y el más básico sus preguntas. Es que a mí me han dicho que yo solamente les voy a contestar lo que ellos pregunten. Bien, en principio, y si son preguntones, porque si son de los que no preguntan, ahí te va la pregunta, pero para nosotros. Los hijos que no verbalizan sus preguntas, ¿se las hacen interiormente? Sí. Solamente no nos las dicen, pero adentro se están preguntando. Y no sé si sabían, pero cuando me toca ir a instituciones educativas o a grupos parroquiales, y anónimamente les pregunto a los chicos, bueno, ¿en dónde encuentras o dónde crees que puedes encontrar tus respuestas en temas de sexualidad? Pues la número 1 suelen ser los amigos. Cada vez más me mencionan internet y yo tiemblo cada vez que eso sale. Y algunos me dicen mis padres, pero no todos, ni mucho menos la mayoría. Si de naturaleza tenemos chicos más tímidos, yo era una de esas, que me moría de ganas de preguntar, pero no me atrevía. Y no porque tuviera malos padres, sino que por mi temperamento me costaba un poco más de trabajo. Con estos chicos conviene
hacer el camino más corto, acercarnos a ellos con preguntas, porque sabemos que por edad, que será el siguiente criterio que ahorita entramos, hay ciertas cosas que ellos necesitan o que pueden estarse preguntando, ellos o sus amigos, y con ellos de rebote nuestros hijos. Así que primer tipo de hijos, los que preguntan de todo. Segundo, los que se preguntan pero no lo verbalizan. Y tercero, los que viven en la luna. Estos hijos no preguntan y tampoco se preguntan. Alicia, entonces con ellos, ¡puf! Perfecto, me espero hasta que sean más grandes. El problema es que la vida se vive aquí en la Tierra y estos hijos suelen ser bastante inocentes, pero los puede tirar el ambiente y la desinformación que está allá afuera de un golpe. Por eso también con ellos conviene acompañarlos. De vez en cuando dejar que se bajen un momento de la luna, darles 2 o 3 explicaciones que necesitan para ir contrarrestando el ambiente y después dejar que vuelvan a subir a su satélite favorito. Esto es el acompañamiento del que hemos estado hablando. ¿Se acuerdan de esta educación que queremos que sea también educativa y preventiva? Pues esto es donde entra la prevención con estos chicos en la luna, que aunque no nos verbalicen las preguntas, hay cosas que necesitan saber. Así que criterio número 1. Por línea general, si tenemos hijos preguntones, vámonos guiando por sus preguntas. Si tengo hijos que no preguntan, ya sea porque son tímidos o porque viven en la luna, por principio de cuentas, nosotros nos acercamos. Bueno, pero ¿cómo me acerco? ¿O en base a qué? ¿O hasta dónde? Segundo criterio, la edad. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver en el episodio pasado? Y si te lo perdiste, pues regresa a verlo. De estas escaleras formativas. Bueno, pues lo mismo, vamos viendo en qué etapa de la vida van mis hijos y qué puedo aprovechar de las cosas ordinarias que a su edad los niños y las niñas se suelen preguntar. De esa forma, aunque no me hayan verbalizado sus preguntas, sí voy de acuerdo con la psicología del desarrollo y con el ambiente, con lo que están viviendo. Tomemos, por ejemplo, la explicación del embarazo. Hablábamos más o menos alrededor de los años del preescolar. ¿A qué edad la mayoría de los niños tienen hermanitos? Pues en los años de preescolar. Y si ellos no tienen hermanos, porque sean hijos únicos o porque son los más chicos de la casa, sus amigos están teniendo. Señoras, ¿cuándo es cuando más mamás embarazadas vemos? Pues en los años escolares, justo del preescolar de nuestros hijos. Y entonces, siguiendo estas edades propuestas, de las diferentes explicaciones de la concepción, de acompañar a la pubertad, etc., vamos aprovechando los momentos personales de la vida de los hijos para entrar nosotros a acompañar con la formación. Tercer criterio, la ocasión. El mejor momento es cuando a veces se nos presenta. Y entonces los padres protagonistas no van por la vida. ¿Se acuerdan estas cositas que les ponen los caballos? ¿Los han visto para que no ven a los lados? Y así parece que vamos por la vida a veces, ¿no? ¡Ay, que no vean! Y le tapas a ellos y te tapas tú. No queremos que nadie vea nada porque no queremos hablar de nada. Pero los padres protagonistas no vamos por la vida así. Vamos, claro, custodiando la mirada, cuidando a qué estamos expuestos, pero cuando algo se nos presenta, lo aprovechamos, porque es el mejor momento para dar vida. Es la que llamamos catequesis de la vida, cuando se nos presenta delante el anuncio, el vecino, el comentario inapropiado del primito, la película que decidimos ver o no ver, y ahí entramos. Y por último, el contexto. Fíjense bien, es el cuarto, y les dije que esto era en orden de importancia, qué tanto vamos avanzando, pero hay que tomarlo en cuenta. Contexto del que ya les he mencionado en varias ocasiones. Edad promedio de exhibición a pornografía, 10 años, hay quien habla de 9 u 8. Bien. Por lo tanto, de acuerdo al contexto, pues a los 8, 9, 10 y ya vamos tarde, tengo que hablar de esto, de la prevención de las mentiras sexuales que hay allá afuera. ¿Para qué? Para que mis hijos sepan que existen, que las sepan distinguir, que tengan un plan de acción, que sepan que te puede dar curiosidad y qué puedes hacer al respecto. Bien. Ese contexto de enterarme que de pronto en el salón de clases están hablando otros compañeritos de tal o cual tema. Y yo no quiero que la única versión que mis hijos tengan pues sea la de los amigos, sino la mía. ¿Para qué? Para que cuando entonces la pregunta inapropiada o el comentario no atinado del compañero, del anuncio, de la serie, de la caricatura, no entre en una mente en blanco. Esto del contexto vamos a ponerlo como si fuera
de estas telas de alambre, le decimos en México de mosquitero, que se ponen a veces en las ventanas para que no entren los insectos. Bueno, yo creo que esta información oportuna que va previniendo contextos es como esto. Porque la basura, me encantaría que no llegara la basura en temas sexuales a la mente, ni de chicos, ni de jóvenes, ni de adultos. Pero en el mundo pornográfico, pornografizado en el que estamos viviendo, esto es un tanto inevitable, pero nosotros sí podemos tener este criterio. Eso se vuelve nuestra formación. De manera que cuando entren en contacto, esperemos que con muy poquita basura digan, esto no es lo que me platicaron mis papás. Lo pongo aquí al lado, basura. Y no en el lugar que cuando a veces queremos llegar porque no me habían preguntado, porque me espero a que sea más grande, porque hasta que haya el curso de la quién sabe qué, que tengan 12 años, y cuando llegas a la mente y al corazón de tus hijos descubren que ya había nidos de ratas ahí, porque nos esperamos quizá demasiado. Entonces, veamos cómo son nuestros hijos, aprovechemos esta escalera formativa de la edad, vamos a estar atentos de las ocasiones que se nos presenten, porque el mejor momento es pues en la cotidianidad, cuando el tema sucede alrededor nuestro y tomando en cuenta el contexto de lo que pasa en el ambiente, en la cultura, en el nicho donde están creciendo nuestros hijos o sus amigos, para entonces ir caminando junto con ellos y saber qué tanto ir profundizando en los temas que nuestros niños necesitan de nosotros. Casi siempre el miedo, decíamos, es no quiero hablar de más. Quiero quedarme con la información que mis hijos necesitan, pero sin adentrarme en explicaciones innecesarias. Es una interrogante muy válida, pero te pongo otra que me parece más importante. ¿Y quién se ha preguntado o quién se ha preocupado por no hablar de menos? Vamos a ponerlo con un ejemplo. ¿Qué sucede si el hijo o la hija llegan a preguntar qué es sexo y nosotros contestamos, pues, masculino o femenino? En lugar de dar una explicación de la relación sexual cuando a lo mejor no le estaban pidiendo. Pero ¿qué tal si yo contesto masculino y femenino y en realidad querían saber algo sobre la relación sexual? Si los niños son pequeños, pueden pensar una de dos cosas. Primera, que no sabemos. Así como habrá miles de temas de sus intereses y de los personajes que les gustan, caricaturas o tantas otras cosas, que yo efectivamente no sé y ellos me dan vueltas en la información que tienen, pueden pensar que de esto no sé. Cuando no es así. Quiero saber y quiero tener la información para darles. Entonces pueden pensar que no sé y por lo tanto no soy la fuente confiable o la fuente adecuada para venir a preguntar. O, chicos y más grandes, cuando contesto como muy apenas, muy por encima del agua, muy someramente, podremos mandar el mensaje sin querer de que no queremos hablar de esto y de que estamos evadiendo la pregunta. Cualquiera de las dos alternativas nos dan un resultado que no queremos, que es que los hijos vayan con un tercero. Amigos, internet, queremos ser protagonistas. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, ante estos 4 criterios que ya habíamos platicado, en las conversaciones concretas que estamos teniendo con ellos, te doy 2 consejos. El primero, especialmente con los niños más chicos, contestar con preguntas para saber por dónde va esta interrogante, esta cuestión, el tema que quieren saber. Pero el contestar con preguntas tiene una regla de oro. Hay que cuidar el lenguaje no verbal. Regreso al mismo ejemplo. ¿Qué es sexo? Si yo contesto algo como ¿por qué? ¿Qué quieres saber? ¿Quién te dijo? ¿De dónde escuchaste esa pregunta? ¿Tú qué crees que sea? Todo el lenguaje no verbal y el verbal objetivo lo que les está diciendo es ¡qué horror! Estás diciendo una palabra prohibida, algo que aquí en casa no queremos hablar y estoy muy preocupada por saber de dónde viene esta pregunta. Todos nos dan resultados de cosas que no queremos. ¿Qué sucede si más bien la forma de contestar con pregunta invitar a la conversación? Y vamos, lo exageraré un poco, aprovechando que gesticulo bastante, pero lo que quiero es que te quedes con la idea emocional que hay detrás de esta pregunta. ¿Qué tal que yo abriera mis ojos con asombro y contestara, ¡guau! ¡Qué interesante! Nunca habíamos mencionado esa palabra en casa. ¿De dónde la escuchaste? Pero todo mi lenguaje no verbal es, ¡qué interesante! Cuéntame.
¡Wow! No me esperaba esa pregunta. ¿Tú qué crees que sea? O ¡ay, qué interesante! Cuéntame, ¿dónde escuchaste para poderte seguir contestando eso que tú ya sabes? Pero todo mi lenguaje no verbal lo que le está diciendo es qué interesante tu pregunta. De esa manera, mandamos la idea de que nosotros queremos hablar de cualquier tema con ellos. Ahora, antes de irme al segundo consejo, ¿qué pasa cuando no puedo fingir? ¿Qué pasa cuando de verdad esto no me lo esperaba? Cuando me quitaron de pronto el piso o se siente como si lo hubieran hecho y me puse muy nervioso. Una pregunta para todos nosotros. ¿Quién nos conoce más o quién conoce más a quién? ¿Nosotros a nuestros hijos o nuestros hijos a nosotros? Yo creo que ellos a nosotros en gran medida. ¿Por qué? Vamos a pensar. Eres una mamá que tienes 2 hijos, 3 hijos. Probablemente, no sé si trabajes, si te dediques al hogar. Vamos a poner un escenario los dos, te dedicas a tu casa. Muy bien, pero tu casa implica hacer la limpieza de tu casa y la comida, estar al pendiente de los hijos, la escuela, el esposo, la mamá, la amiga, tu propia persona y entre todas esas cosas, cada uno de tus hijos. ¿Trabajas? Pues agrégale una variable más. Y nuestros hijos, pensemos en un niño preescolar, 4 años. Ha dedicado quizá el 80% del tiempo solo a observarte y si es un bebé, más todavía. Aunque no sean conscientes de toda la información y el conocimiento que tienen de nosotros, nos perciben así al dedillo, inmediatamente, con una cara, con un gesto, con el tono de voz que contestamos. Entonces, si tenemos experiencia hablando de estos temas, puede ser que poco a poco se nos haga más fácil contestar como yo te estoy contestando ahora. ¡Wow! ¡Qué interesante! Si no tenemos experiencia, nos va a costar un poquito de trabajo. Te doy un tip a un lado, un consejito a un lado. Aprendamos más sobre biología. Aprendamos más del tema que estamos hablando. Porque en mi experiencia, cuando sé más, me hace personalmente estar como en una actitud distinta, como queriendo que te pregunten. Es como cuando estudiabas para un examen y de pronto estudiabas muchísimo porque pensabas que iba a ser muy difícil y cuando el examen había estado muy fácil, digo, hay una parte de nosotros que se alegra porque pudiste resolverlo fácilmente, pero hay una parte que se queda hasta con un sabor de boca de ¡ay, me hubieran preguntado más de! Porque me lo sabía todo. Es un poco la misma actitud que solemos tener con los hijos cuando sabes tanto que dices no importa, me puedes preguntar suficiente porque tengo respuestas para darte. Y la biología nos permite, por un lado, asombrarnos ante la realidad que de hecho es asombrosa y tener esa misma actitud un poco más suelta, porque muchas de las preguntas que hacen los hijos las vamos a poder responder desde ahí, desde el diseño, porque estamos muy bien hechos. Bueno, regreso entonces con este lenguaje no verbal. ¿Qué pasa si me puse muy nervioso? Mi consejo es dilo. En vez de que quieras ocultarlo haciendo de cuentas que no pasa nada, pues di tal cual. Hija, no me esperaba esta pregunta, me puse muy nervioso. Pero va acompañada de un extra. ¿Pero sabes qué? Qué bueno que me preguntaste porque yo te lo quiero explicar. Para empezar, en el momento que yo lo verbalizo, deja de estar en el aire así como mis papás se pusieron nerviosos. Pues sí, ya lo dije. Pero además al verbalizarlo, respiro y digo, no importa. Hay una última enseñanza de este proceso. Les estoy enseñando a mis hijos que se vale ponerse nervioso ante ciertas cosas y que a pesar de sentirte nervioso, avergonzado, preocupado, no sé, de todas maneras el canal de comunicación sigue abierto para modelar que cuando ellos se sientan avergonzados, apenados, nerviosos, saben que pueden acudir con nosotros porque nosotros hemos estado en sus zapatos literalmente. ¿Bien? Ahora, segundo tip, además de este de contestar con preguntas, particularmente valioso con nuestros chicos adolescentes. Parafrasear su pregunta. Me hiciste una interrogante, ¿quieres saber algo? Y cuando contesto con preguntas, a los chicos más grandes suena a mamá, no te hagas tonta, contéstame lo que quiero saber. Bien, puede sonar un poco evasión porque ya nos conocen muy bien. Lo que podemos hacer entonces es parafrasear. A ver, déjame ver si entendí bien. Lo que tú quieres saber es qué es el acto sexual. Lo que tú quieres saber es
¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Qué constituye el sexo, el género de una persona? ¿Eso es lo que quieres saber? Regresando a que fuera la misma pregunta. Esto, de nuevo, el lenguaje no verbal va a ser muy importante porque puedo contestarlo como ironía o puedo contestarle desde el interés genuino de que me quiero asegurar haber entendido tu pregunta. Cuando lo hacemos desde el interés genuino y el respeto a la otra persona, se nota y mandamos el mensaje de que tu vida me importa, tus preguntas me importan porque tú me importas. Y me importas tanto que quiero asegurarme haber entendido lo que tú quieres saber para contestarte eso que tu mente, que tu corazón necesitan. Y de esa forma, siguiendo estos criterios y sin importar si estoy nervioso o no nervioso, lo digo, lo verbalizo, regreso con preguntas para quedarme con el terreno, parafraseo para asegurarme, como dijimos, no solamente no hablar de más, sino particularmente no hablar de menos, porque nosotros queremos llenar ese hueco de información. Nosotros queremos ser los padres protagonistas que dan la información a sus hijos contenida en un contexto de realidad y de verdad. Entonces, ¿listos? Ya sabemos cómo no hablar de más, pero sobre todo cómo no hablar de menos para abrir este canal de comunicación. Pues en el próximo episodio lo que hablaremos es del rol específico que como padres tenemos, ahora orientados a esta distinta función a veces entre papá y mamá y cómo nos podemos complementar. ¿Quién habla con los niños? ¿Quién habla con las niñas? ¿Qué pasa si uno se anima? ¿Si otro no se anima? Vamos a ver qué podemos hacer para seguir siendo los padres protagonistas que nuestros hijos necesitan. Gracias por acompañarnos en la videoserie Padres Protagonistas con Alicia Contró. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.